Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profe, Hola, ¿cómo tanto está, tiempo. profesora? Bien, lo más bien, tanto tiempo, Marisa. ¿Cómo anda, profe? Qué linda que está, Bien, qué ¿qué bonita. tal? Acá entrando a la clase. Sí, ya veo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la cámara rota, tengo. A ver Sí, si, bueno, qué lástima, no te puedo. a ver si se podemos arreglarla. Ah, bueno. No se Está puede. Ah, entrando. ahí. Está bárbaro, te veo perfecta, Marisa. Está Gracias, bárbaro. profe. Gracias. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, ¿Qué tal, Natalia? Natalia! Aprovecho Hola que sale Marisa. a Natalia, no tengo celu, a Natalia, perdí tu número. Yo te lo mandé. Te lo mando de nuevo. Pero de nuevo, hola Nati, después mandarme otro mensaje que a ver si puedo registrar el número. Qué lindo verte, Nati. Dale, te Bueno, mando. Marcel, ¿qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Ay, todo bien, por suerte. Bueno, me Acá, alegro. Bárbaro. ansioso por la clase. Bueno, me imagino. Expectante. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marina? ¿Se escucha, Marina? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto, Bárbaro. profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivana, Hola, ¿me ¿qué tal, escuchan? Ivana? ¿Buena Hola, conexión? Mónica. ¿Qué tal? Sí, ¿Se puede ver? ¿Se puede escuchar? ¿Sí? sí, yo escucho y veo. Ah, perfecto. Hola, Luis, ¿qué Genial. tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno, bárbaro. Bueno, se está grabando también esta reunión. Al final la grabación la vamos a subir a YouTube y les vamos a poder mandar un enlace a cada uno de esta reunión particular, que es la reunión de la tarde, donde están ustedes, eh, y a su vez los participantes de la mañana recibieron su propio enlace de la reunión en la cual participaban. Siguen entrando compañeros, está entrando Elisa Rodríguez. Yo les quería decir que, bueno, hay mucha gente interesada en anotarse, por lo tanto las inscripciones van a continuar la semana que viene. Y ahora lo que estamos haciendo es, a su vez, una presentación del curso. Preferí hacerla en la mañana y en la tarde, para que todo el mundo sepa cómo engancharse. Porque vieron que si ya se pierde en la primera sesión, después resulta medio complicado entender la lógica de un curso y de cómo participar en él. Entonces me pareció que por lo menos la primera sesión o las primeras, dar la posibilidad de que hubiera dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde. Bueno, está entrando acá la compañera Elisa. Yo voy a poner compartir pantalla. Bueno, y ahí tenemos la presentación del curso. Curso de Historia, Cultura, Pensamiento, América, España, Región Platense, Mundo. Ustedes dirán, "Oh, esto es una cosa demasiado ambiciosa", pero la idea es plantear un enfoque que permita sistematizar y organizar información que pensamos que de pronto está desconectada. Ahí tenemos tres imágenes. Hay una que tiene que ver con un torneo, no sé si todos la pueden ver. ¿Todos ven esto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Está. Bueno, necesito que del otro lado me manden una retroalimentación porque si no, no sé. Bueno, tenemos ahí una imagen de un torneo medieval, unas damas que miran el torneo, un caballero que está batiendo al otro, eh, tiene su pintoresquismo ahí, la vestimenta, la armadura, tiene su cota de violencia, con la sangre que sale de la cabeza de uno de los caballeros, el que es abatido. Luego el contrapunto de la dulzura de las damas que están mirando, que generalmente lanzaban sus guirnaldas y tocados a los guerreros. Vemos además particular armadura y los tocados de ese caballero, y no parece tan distinto de pronto de los tocados que vemos en la segunda imagen de los guerreros águila y jaguar, en este caso de los mayas. Eso es una pintura de Bonampak. Las pinturas de Bonampak son pinturas murales mayas, tienen la característica de tener ese colorido. Ahí lo está dando el contraste entre el azul maya
y las tonalidades de amarillos y de rojos, los colores cálidos, y esa especie de entrevero, y esos colores rojos que dan la sensación de movimiento, y que transmiten lo que es la violencia en un campo de batalla. Luego tenemos, que tampoco parece tan distinto, y sin embargo es la civilización yoruba, algo que nos puede recordar a el Quijote y Sancho Panza, el caballero y el escudero, o un campesino que está dialogando con él, y tenemos también un jinete, tenemos un caballero. A diferencia de América, porque en América no se conoció el caballo hasta que no lo introducen los europeos. Ya se introduce en 1492, se está introduciendo, pues en el Río de la Plata, en 1500, pero en África se conocía. También en África se fabricaban cotas de hierro, se conocía el hierro, se conocían las herramientas de hierro. Y en África hubo una estructura de tipo, entre comillas, feudal, porque la idea de feudalismo es una idea discutida para aplicar al resto del mundo e incluso a determinadas regiones de Europa. No es lo mismo el feudalismo carolingio en Francia que, por ejemplo, en España. En España quizá al principio ni siquiera podamos hablar de feudalismo. Pero una estructura similar, basada en la posesión de la tierra y la propiedad de la tierra como riqueza fundamental, y un orden de sacerdotes, caballeros y campesinos, existió también entre los yorubas. Y esa es la otra pata de nuestra civilización. Entonces, les quería mostrar esta presentación porque, de alguna manera, la idea acá es mostrar, presentar un enfoque desde lo que son los aportes de tres culturas raíces, tres culturas madre. No decirlo simplemente y que quede en la retórica. Muchas veces lo decimos y queda en la retórica. Bueno, nuestra civilización es resultado de una encrucijada de civilizaciones donde hay tres raíces fundamentales que son la europea y española. Para empezar, después se incorporan otros elementos de la cultura europea, la cultura indígena con su polimorfismo y sus enormes facetas, porque en América en 1492 había unas 2000 etnias que se calcule, y todavía sigue habiendo centenares de etnias en Brasil, en México. Solamente para pensar lo que son las lenguas oficiales en Bolivia o en Perú, Bolivia y Perú tienen 38 lenguas oficiales indígenas. Se reconocen como oficiales, por ejemplo, lenguas de la Amazonia, o sea, una gran diversidad étnica. O sea, cuando hablamos del mundo indoamericano, estamos hablando de muchas civilizaciones en sí mismas. Pero las regiones, las macroregiones, tienen a su vez culturas madre. Entonces podemos hablar, por un lado, de las culturas de Mesoamérica, por otro lado, podemos hablar de las culturas amazónicas, ¿sí? Podemos hablar de las culturas andinas, de las rioplatenses, y hay elementos en común. Acá lo que vamos a tomar es Mesoamérica, y dentro de Mesoamérica vamos a tomar la civilización maya, que es muy antigua, tiene unos 3000 años, a su vez es muy vigente, es una cultura, una civilización actual. Solamente en Guatemala había ya de momento de haber 10 millones de mayas, más los mayas que se encuentran en México. Es decir, la población indoamericana mejor representada y más abundante por su población es la población maya, que a su vez se divide en una serie de grupos culturales, de los cuales el grupo de los quiché es el más importante. Y ha mantenido la continuidad a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, desde todo punto de vista. Y es una de las civilizaciones cumbres de América, aunque probablemente no sea adecuado, no sea realista o no sea preciso hablar de cómo se plantean los manuales, altas civilizaciones y bajas civilizaciones, porque en América las culturas tienen muchos elementos en común. En general, más allá de que haya habido pueblos cazadores o recolectores, el cultivo estaba muy extendido, ciertas concepciones del mundo y de la vida también. Pero bueno, los mayas destacaron en el campo de la arquitectura, tenían un sistema de escritura, tenían un calendario más preciso que el calendario juliano, el calendario que manejaban los romanos. Tenían además un gran desarrollo urbano, que antes se pensaba que no, pero ahora con el descubrimiento a base de nuevas tecnologías, debajo de la selva del Petén, de ruinas mayas, se ha visto que hay
en Yucatán y en Centroamérica debió haber una población enorme en tiempos prehispánicos y un desarrollo importante de la agricultura. Entonces vamos a tomar la civilización maya. Vamos a tomar también la civilización yoruba, porque de las civilizaciones africanas es la que influye directamente en nosotros. Es decir, dentro de las civilizaciones africanas nosotros podemos distinguir, por un lado, las del norte de África. Ahí tenemos los bereberes, los moros, que, digamos, de paso, son pueblos que estuvieron en contacto con España desde tiempos inmemoriales, es decir, desde la prehistoria. Cuando la península ibérica se puebla en la prehistoria, esos pueblos provienen del norte de África. Hay pinturas rupestres en el norte de África que encontramos sus similares en la península ibérica de hace decenas de miles de años, y hay una continuidad en esa presencia africana, y hay una formación de España en base a lo africano. Y la misma España, como país, es euroafricano, porque España no es solamente Europa. España también es Ceuta, es Melilla, en un momento fue el Sahara español, son las Islas Canarias, es decir, España es África también. Más allá de toda la influencia que tuvo el norte de África en España durante la Edad Media, que esos son 1000 años de presencia, no solamente islámica, sino en general norteafricana. El norte de África también está vinculado con Europa, porque el norte de África fue cristiano y romano. O sea, también tenemos que pensar al revés. El norte de África no siempre fue islámico. El norte de África es la tierra de San Agustín de Hipona. Es uno de los focos de desarrollo de la civilización cristiana. Además de esa África del norte, que es una África blanca, como le llaman los investigadores, tenemos una África negra al sur, una África, primero una África subsahariana, después una África bantú, que se dispone a lo largo de la línea del Ecuador, y donde encontramos pueblos bantúes del este y del oeste. Los pueblos bantúes del este están muy vinculados con el Océano Índico, con los árabes en la Edad Media, y con los griegos en la época antigua. Etiopía era un territorio, no podemos llamarle país a Etiopía en la antigüedad, pero sí era un territorio, un reino, muy apreciado en la Grecia clásica. Heródoto nos habla de Etiopía y nos dice que los etíopes frenaron el avance de los persas. Pero ya Homero habla de los etíopes, incluso hay un poema épico muy antiguo que es la Etiópida, que se perdió, pero que era el paralelo de la Ilíada, que es la guerra contra Ilión, contra Troya, en la Edad del Bronce. Bueno, en la misma época, en la misma Edad del Bronce, se desarrolla una saga donde los protagonistas son los etíopes, muy valorados por los griegos y muy valorados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por Isaías, que los consideran pueblos incluso arrogantes y soberbios, grandes flecheros. Tenemos también una civilización en Eritrea, tenemos Somalia, el desarrollo de la cultura suajili en contacto con los árabes. Bueno, tenemos el mismo Egipto, tenemos Nubia, que dio faraones negros a Egipto, y esas influencias que son de los pueblos del este de África llegaron claramente a los pueblos bantúes, o sea, los pueblos del África negra. Y desde el este de África se extiende esa influencia en dirección al oeste de África, hasta llegar a la cultura yoruba, que también recibe influencia de la civilización Nok, que es muy antigua, tiene 4000 años de historia, y se desarrolla en Nigeria, y que va a dar lugar a la espléndida civilización de Ifé, de los bronces de Benin, que son de una belleza incomparable. Entonces, el mundo yoruba es un mundo que tiene un gran desarrollo cultural, que tiene etapas similares a las de Europa. Al norte de la civilización yoruba nosotros tenemos a su vez la civilización de Malí, Mandinga, y sus reyes Mansa Musa, famosos por haber planeado viajes hacia el oeste. No se sabe si llegaron a América, pero bueno, hay algunos elementos prehispánicos que sugieren algún contacto,
los cronistas españoles fueron los primeros en postular que los mandinga podían haber llegado a América, y en los mapas del siglo XIII, de los primeros geógrafos españoles, que son los mallorquines, aparece Mansa Musa como un rey, representado un tamaño gigantesco. Aparece Malí como un país enorme, o sea, si nosotros miramos, siempre en la cartografía el tamaño con que se representan los continentes y los países está indicando la manera como se valoran. En los planiferios actuales aparece el hemisferio norte sobredimensionado, Estados Unidos, Rusia sobredimensionado, América del Sur más chiquita, África más chiquita. En los mapas de la Edad Media españoles aparece África sobredimensionada. Y aparece la figura de Mansa Musa sobredimensionada por encima de los reyes europeos. Bueno, esa es otra influencia importante. Y son esos yorubas los que entonces desde la Edad Media, luego el contacto con el Renacimiento europeo, y después a través del tráfico de esclavos, van a impactar en América. Pero lo importante es ver que el africano, el yoruba, en América no solamente es esclavo, que también hay otros elementos culturales a tener en cuenta, además de la umbanda, además del candombe. Hay toda una concepción del mundo y de la vida, hay teogonías, cosmogonías, mitologías, hay formas de entender el mundo que son similares a las de la Edad Media europea. Entonces, tomamos para analizar nuestras tres grandes culturas raíces, no lo vamos a hacer solamente de manera retórica, sino que lo vamos a hacer verdaderamente tratando de entender esos otros mundos, pero viendo cómo se relacionan con nosotros. ¿Por qué se relacionan con nosotros? Porque entre sí tenían elementos comunes. Es decir, a diferencia de lo que plantean los prejuicios, que nos dicen, bueno, la civilización occidental estaba ya en las nubes, en desarrollo tecnológico, en cambio las culturas indígenas de América estaban consustanciadas con la madre tierra, y las culturas africanas eran culturas primitivas, y todo ese discurso. A diferencia de eso, las civilizaciones pasan por etapas similares. No solamente hay una evolución de la técnica, hay una evolución del pensamiento, de la cultura, de la sensibilidad, de los valores, de la literatura, del desarrollo humano. Y en ese sentido, nosotros vamos a tomar fuentes que nos ponen en contacto con épocas, con atmósferas de épocas, con civilizaciones, de manera directa, y que son el Amadís de Gaula, en España, el Rabinal Achí, que es una obra de teatro maya. Las dos originariamente serían del siglo XIII. El siglo XIII en el mundo es una especie de gran momento humanista, porque si analizamos todas las civilizaciones del mundo en el siglo XIII, tenemos un enorme desarrollo en todas partes. Y en el siglo XIII también, en el mundo yoruba, se desarrollan las teogonías y mitologías de Ogún y de Shango, que van a llegar a nosotros y van a quedar reflejadas en la santería. Pero hay que saber que esa santería tiene todo un mundo que no es solamente el de la magia, sino que ahí hay algo más profundo, que vamos a tratar de calarlo. Y para entender cómo esas tres culturas raíces llegaron a hacer una síntesis, entonces, hay que pensar que tenían de qué agarrarse en la otra. Es decir, para que la cultura española pudiera absorber a la cultura maya, o la maya absorber elementos de la española, manteniendo sin embargo su identidad, tenía que haber elementos en común de los cuales agarrarse una en la otra. Para que la cultura yoruba pudiera penetrar en la nuestra de la manera que lo ha hecho, es porque la cultura yoruba tenía que tener elementos que le permitían agarrarse de la cultura española y hacer la síntesis. Y la cultura española encontrar elementos en la yoruba, y si no nosotros no tendríamos esos sentimientos de simpatía, hay algo que nos atrae, bueno, hay un trasfondo común. ¿Por qué está dado? Ese trasfondo común, por un lado, está dado porque ahí hay distintas teorías. La teoría genético-cultural dice que todos los pueblos tienen un origen común. Hay una matriz común, por lo tanto, después hubo una diferenciación, una bifurcación, pero los elementos comunes se mantuvieron.
Las teorías difusionistas dicen que las transformaciones culturales se fueron comunicando de unos pueblos a otros, y por eso hay semejanzas. Y luego las teorías de la convergencia plantean que en la mente humana, en la psiquis, hay arquetipos, como planteaba Jung, arquetipos, como plantea Campbell también, hay arquetipos que hacen que todos los seres humanos más o menos piensan lo mismo y por lo tanto haya coincidencias entre las culturas. Es muy probable que haya que tener en cuenta las tres tesis. Posiblemente hay zonas de origen de culturas que hoy en día se ven como muy diferentes entre sí, tal vez rivales, sin embargo tienen una matriz común. Se ha postulado, por ejemplo, en el siglo XIX, la matriz indoeuropea común de los pueblos de Europa, los pueblos como Roma, Grecia y los celtas, que se veían como muy diferentes entre sí, tendrían una matriz común. Pero también se puede pensar en matrices comunes siberianas, los pueblos de Siberia dando lugar a los pueblos americanos y también a los pueblos de Asia Central. Esa es una tesis que no la podemos dejar de lado, la genético-cultural. Para que haya elementos en común, tiene que haber una génesis común, tiene que haber un origen común. La de la convergencia de las formas de pensar, las estructuras de pensamiento del ser humano, también. Es decir, lo traemos de manera latente. Después la cultura lo puede activar. Y hay una conjunción entre lo innato y lo adquirido. Y las teorías difusionistas, hay que pensar que desde la prehistoria los pueblos están en contacto y que los seres humanos han emigrado, enfrentando todo tipo de desafíos, cruzando todo tipo de montañas, de océanos, y por lo tanto sí, unos elementos culturales han pasado de unos territorios a otros. Nunca ha existido una suerte de muro de Berlín ni de cortina de hierro que impidiera que se pasara de un continente al otro, de un océano al otro, no. El ser humano es capaz de enfrentar todos los desafíos y todos los obstáculos que se le puedan presentar. Entonces, para nosotros, esas tres tesis son importantes para ver por qué existen las coincidencias, y dentro de lo que es la tesis genético-cultural, vamos a tomar algunos planteos, como por ejemplo el de un pedagogo australiano que se llama Egan, que dice que la comprensión histórica de los niños, los adolescentes y los adultos pasa por tres etapas, que son la mitológica, la legendaria o heroica y la racional. Esto no es solamente un planteo de Egan, sino es un planteo de la antropología. Si leemos la rama dorada, vamos a ver que ahí hay ya un enfoque donde se buscan coincidencias en la forma de pensamiento de los pueblos. Estamos hablando de una obra del siglo XIX. O sea, cualquier estudio profundo de la antropología, si pensamos en los estudios que hicieron los eruditos españoles en América, de las culturas indígenas, ya por ejemplo, ahí se lo plantea Bartolomé de las Casas, que hay niveles culturales. De hecho, Bartolomé de las Casas en América es uno de los primeros autores que plantea la existencia de niveles culturales. Él dice, lo que pasa es que los indígenas son como nosotros, pero en otra etapa cultural. Y uno de los eruditos españoles que investigó el origen a su manera, ¿no?, del siglo XVI, el origen de los indios americanos, que es Fray Gregorio García, él dice, los indios americanos, el tema es que son como nosotros en otra etapa, hace siglos, hace milenios, son como los antiguos íberos. Incluso dice, y capaz que están emparentados, porque tienen en común esto, pero por lo menos son lo mismo en otra etapa. Entonces ahí aparecen las tesis que postulan que las diferencias entre las culturas se deben a que, bueno, unos están en una etapa que otros ya han transitado, y dice Bartolomé de las Casas, todos tienen derecho a ponerse en contacto con las mejores creaciones del ser humano, y por lo tanto todos tienen derecho a tomar contacto con el cristianismo, por ejemplo, ser evangelizados. Si los húngaros tuvieron derecho a ser evangelizados, bueno, los guaraníes también, y de esa manera tomar contacto con los aportes de Grecia y de Roma, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XIX también Comte plantea la existencia de tres etapas,
que son la metafísica, la filosófica, la positivista. Pues es un planteo que no es nuevo. Pero a nosotros lo que nos va a interesar son las características de cada una de esas etapas, que no las vamos a ver de forma lineal, no son lineales. O sea, no es que se termina la etapa mítica, empieza la heroica tiene un periodo, termina la heroica, empieza la racional. No, se superponen. Entonces, ¿qué es el mito? La palabra mito viene del griego, significa mentira. Porque cuando los filósofos socráticos discutían con sus adversarios, y sobre todo querían erradicar los mitos, el pensamiento racional griego quería erradicar el mito, entonces tenía que desvalorizarlo, planteándolo como mentira. Es mentira en el sentido de que da la impresión de una creación fantástica, absolutamente fantástica, pero también es una creación altamente simbólica. ¿Y por qué es absolutamente fantástica y altamente simbólica? Porque quiere transmitir un mensaje potente. Los pueblos prehistóricos no son ningunos tontos, o sea, tienen un pensamiento complejo y tienen capacidad de elaboración simbólica importante. Ahí hay que transmitir en pocas palabras y pocas imágenes mucho. Sobre todo porque había que iniciar a cada generación en su propia cultura. Entonces los mitos tienen un sentido iniciático. Si yo soy capaz de interpretar al mito, llegar a su sentido profundo, calar sus códigos, yo me puedo apropiar de mi cultura. Además de los ritos de iniciación que se hacían, por ejemplo, en los bosques, donde se sometían a pruebas a los niños para ver cuáles eran los más capaces de sobrevivir en el bosque, también se le hacían preguntas extrañas que tenía que saber responder. Y ahí estaba la capacidad, su habilidad para haber comprendido e interpretado el relato mítico. Después nosotros tendríamos una etapa que también es muy antigua, porque la podríamos remontar a 5.000 años atrás. Es decir, mientras el pensamiento mítico se seguía desarrollando, porque el pensamiento mítico sigue hasta la actualidad, empieza otra etapa, que es el pensamiento heroico. Hace 5.000 años nosotros tenemos, por ejemplo, en la antigua Sumeria, un texto que fue encontrado en el siglo XIX, escrito en tablillas de barro, con caracteres hechos con cuñas, o sea, cuneiformes, en la antigua Sumer, que es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es uno de los primeros héroes de la humanidad. ¿Cuál es el problema de Gilgamesh? ¿Qué lo preocupa a Gilgamesh? ¿Cómo hacer que la humanidad pueda ser inmortal? Porque el problema de la humanidad es que muere. Entonces, ¿cómo podemos hacer que sea inmortal? Y Gilgamesh va en busca del elixir de la vida, y ahí empiezan todas sus aventuras. Luego tenemos reyes en la antigua Mesopotamia también, por ejemplo en Akkad, al norte de Mesopotamia, reyes que necesitan justificar, legitimar su origen, aunque sea oscuro. Y ahí tenemos la leyenda de Sargón de Akkad. Es una de las leyendas que tiene una estructura que se parece luego a la de Moisés, a la de Rómulo y Remo, o sea, inicia un ciclo de pensamiento heroico que va de Sargón a Rómulo y Remo, por lo menos. También se puede decir que va hasta Jesucristo, que es similar en cuanto al relato. ¿Qué ocurre con Sargón? Bueno, Sargón no sabe su origen, incluso se jacta de eso: no sé mi origen, no sé quién fue mi padre, no sé quién fue mi madre, pero sé que me dejaron abandonado en el río, el jardinero del palacio me adoptó, luego yo fui elegido por la luna, él tiene una relación amorosa con la diosa de la luna, y a partir de ahí se transforma en el rey Sargón. Eso de que Sargón fue abandonado en el río, también nosotros lo tenemos en otras leyendas heroicas, como en el caso de Moisés, como en el caso de Rómulo y Remo. En todos esos casos nosotros tenemos un tirano, lo mismo en el caso de Jesucristo. El tirano es Herodes, que quiere evitar o que nazca o que sobreviva
porque ese tirano teme que va a ser derrocado por el nuevo rey. Lo tenemos también en la leyenda de Ciro el Grande, el rey persa. Lo tenemos en el caso, entonces, estamos hablando del origen del cristianismo. Pero en la novela Amadís de Gaula, que es una novela del siglo XVI, que sin embargo recoge todo esto, nosotros tenemos algo un poco distinto. Ahí lo que hay es una pareja que comete un pecado, que es la reina, la princesa Elisena. O sea, si ustedes leyeron el Amadís de Gaula, van a ver que hay una historia muy interesante para leer y para interpretar. No sé quién es que tiene el micrófono prendido. Ahí está. Que van a ver que es la historia del rey Garinter, el rey Perión y la princesa Elisena. El rey Garinter abre las puertas de su palacio al rey Perión de Gaula. El rey Garinter de la pequeña Bretaña, estamos hablando del mundo celta de los primeros siglos de la era cristiana, le abre su palacio al rey Perión de Gaula. Gaula es Galia. Hay otros lugares de Europa que tienen nombres similares, Galicia, Gales, bueno, eso es el mundo celta, que no se llamaban a sí mismos, se llamaban galos. Perión, a su vez, deja enamorada a la hija del rey. La hija del rey, que no puede resistir ese amor, busca la manera de ir a visitarlo por la noche. Ahí tienen una relación amorosa, la reina queda embarazada, y por lo tanto oculta su embarazo, y el que va a ser Amadís de Gaula nace como un niño no deseado. ¿Qué se hace con un niño no deseado en esa época? Bueno, lo dejaban expósito en las encrucijadas de los caminos, o como en el caso de Moisés, etcétera, lo podían poner en un arca, y el arca abandonarla en el río. Abandonan el arca con el niño adentro, y cuando el rey de Escocia va pasando por ahí, lo recoge y lo adopta. Entonces, Amadís de Gaula no sabe, su familia no sabe, los que lo adoptan solamente encuentran unas ricas vestimentas dentro del arca y una nota que dice: este es Amadís que no va a tener tiempo, porque calculaban que iba a morir. Y le llama el rey de Escocia el doncel del cisne, o sea, no tiene nombre. Tiene un epíteto que lo caracteriza, pero no tiene nombre, no sabe que es Amadís. No sabe quién es, no sabe cómo se llama, no sabe que es el hijo de un rey. Lo va a saber al final de su vida, porque una de las características del héroe es la anagnórisis. El héroe y quienes conviven con él van a tener que descubrir quién es el héroe. Eso lo va a saber después de tener una enorme cantidad de peripecias ya al final de su vida. Y a lo largo de su existencia se le van a ir apareciendo mensajes, algunos misteriosos, otros más claros, le van a ocurrir cosas. ¿Y por qué el relato heroico es así? Porque nuestra vida es así. O sea, está hecho como para que nosotros podamos, es como un manual, no solamente un manual técnico porque dice cómo hay que armar un caballero, cómo debe comportarse una dama, no, también dice cómo tenemos que enfrentar la vida. Los egipcios tenían el libro de los muertos que decían, ¿qué tiene que hacer alguien después que se muere? Y esto es el libro de los vivos, ¿qué tiene que hacer una persona mientras está viva? ¿Cuál tiene que ser su camino? ¿Cómo resuelve sus problemas existenciales? El Amadís de Gaula fue publicado en 1508, y el autor dice ser Garcio Ordóñez de Montalvo, que recurrió a fuentes mucho más antiguas, que él tradujo, que él enmendó, que él mejoró. Quiere decir que el Amadís de Gaula data de siglos anteriores, por lo menos podría ser de mediados del siglo XV, pero también del siglo XIV, y recoger relatos que ya les digo, son de la época del rey Arturo, del siglo I de la era cristiana, donde la civilización celta se sintetiza con la romana. Pero este tipo de relato llega a la actualidad, porque cuando nosotros pensamos en
Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, el teleteatro de la tarde, al cual se prenden todas las amas de casa y parte de su familia, y después van y comentan como si fueran personas reales. ¿Viste lo que hizo, lo que le pasó fulano, mengano? Teleteatro turco, ese, primero eran colombianos, argentinos, ahora teleteatro turco. Se prenden de la manera que se prende. El romanticismo en el siglo XIX, las novelas por entrega, bueno, todo eso tiene la misma estructura. ¿Por qué la gente se prende tanto de eso? Bueno, porque le están mandando un mensaje de cómo podría llegar a comportarse, usar en determinadas circunstancias. El problema de nuestra época es la mercantilización, es decir, lo que antes de pronto era cultura popular y tenía un contenido poético, eso se va perdiendo, se va degradando y terminamos en producciones que se difunden no por los valores que la gente le pueda dar, sino por la propaganda, o el interés que puedan tener los productores, o el marketing detrás de esas producciones. Lo mismo está ocurriendo con los libros, ya no se lee por el placer de leer, se lee porque hay toda una propaganda en torno a determinado libro. Pero la estructura que nuestros expertos en marketing actuales de nuestras sociedades occidentales, capitalistas, etc., manejan, es porque saben que detrás hay una psicología colectiva. Es decir, saben que detrás están los arquetipos de Jung, saben que detrás están tradiciones muy antiguas, saben que la humanidad tiene una genética cultural común, saben que eso es lo que puede enganchar a la gente, saben que la gente está ansiosa de beber algo que le dé sentido a su vida. Y el sentido de la vida lo dan estos relatos heroicos. Y tienen mucha más llegada que lo que puede ser el pensamiento racional, que a su vez es una etapa siguiente. Nosotros por eso vamos a comparar tres fuentes, tres culturas, pero en momentos similares, momentos que tienen que ver con el pensamiento heroico, para poder llegar a entender cómo unas se vincularon con otras, porque eso es lo que nos interesa. Es decir, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Cómo se responde eso a una cultura mestiza? Una cultura que es civilización de civilizaciones. Se responde tratando de entender, bueno, qué ocurrió realmente, en qué se basaron unos para poder tomar contacto y absorber lo mejor de los otros. ¿Qué le podía interesar de los otros? El Amadís de Gaula es un libro de caballería del siglo XVI que recoge todo ese pasado, pero que se proyecta en su propia época, porque nunca fue más leído el Amadís de Gaula que entre los años 1500 y 1550. ¿Y esos años qué son? Son la generación de la conquista de América. Los conquistadores de América leían el Amadís de Gaula y también escribieron su propio Amadís de Gaula. Y en el mundo indígena que ellos veían e idealizaban muchas veces, porque no sabemos exactamente cómo sería, lo sabemos a partir de ellos, estaban proyectando los libros de caballería. Vamos a ver algo similar en el Quiché-Vinac de los mayas y vamos a ver algo similar en la épica de Ogún y de Xangó. Bueno, ahora nos va quedando un minuto. Este grupo no fue para nada conversador, el grupo de la mañana fue más conversador. Pero vamos a compartir esta grabación a través de un enlace en YouTube, y luego ustedes también pueden dejar comentarios, intervenciones, reflexiones. Yo voy a dejar una tarea como para que ustedes puedan participar en ella de manera activa, dejando sus impresiones. Ahora no nos queda nada de tiempo, así que bueno, yo les agradezco mucho su participación, y nos vamos despidiendo para que esto no se corte abruptamente. Gracias, profe. Hasta la vuelta. No, que pasen lindo, hasta la vuelta. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe.